Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, voy a desarrollar una noticia que me parece muy interesante porque, claro, todo lo que nos han contado anteriormente, cierto, hay poco. Atentos, solo el 11% de los canarios, solo el 11%, realizó mejoras energéticas en sus viviendas en los últimos 5 años. O sea, en los últimos 5 años, mejoras energéticas en su vivienda, solo el 11%. El restante, casi 90%, no hizo nada. La barrera económica aparta de la rehabilitación al 78% de quienes necesitan y se intensifica en las islas por los sobrecostos de importar materiales. Bueno, es un dato muy, muy negativo, porque claro, aquí estamos hablando de energías renovables y para esto tenemos a Juan Cabrera, que es J. Cabrera. Juan, buenos días. Buenos días. ¿Qué te parece este dato? Bueno, es lamentable, ya lo hemos comentado en otras ocasiones aquí, porque que vamos tan... Y no entiendo por qué, porque nosotros concretamente le hemos ofertado a muchos clientes el pagarle la diferencia del cálculo que le hacemos del recibo si fallamos en él. Ya. O sea que tiene garantía absoluta del ahorro. Pero claro, la inversión es importante. Bueno, no es tan importante porque en las plantas estas que monté yo, la subvención entre Europa y España es del 80%. Sí, pero las subvenciones, para conseguir las subvenciones, yo la he pedido 2 veces y pues nunca... sobran 300 millones de euros. Sí, pero yo he pedido las subvenciones 2 veces y nunca he tenido subvención. Bueno, te tengo que decir que hay veces que no se tramitan adecuadamente y otras que la administración es muy pesada pidiendo documentos. Ya. Ambas cosas se suman. Ya, pero tú imagínate que yo para poner placas fotovoltaicas primero tengo que tener un dinero para montarlas. Bueno, ¿no? ahora mismo tú puedes con el presupuesto pedir la subvención. Ya. O sea, no tienes que montarlas antes. Tú con tu presupuesto pides la subvención y te van a adelantar el dinero y te dan un plazo para justificarlo. Y en ese plazo se te instala. Juan, en una casa, para ser autosuficiente, ¿cuánta energía necesitamos? Bueno, pues es muy sencillo. Coge el recibo y el recibo te dice los kilovatios que tú consumes mensualmente. Ya. Sacas el consumo anual y nosotros le calculamos el consumo anual que tiene más un 20% de más para que si tiene aumenta por cualquier razón que no te... ¿Pero cuánto estamos hablando? Estamos hablando de que... Una casa de 80 euros de recibo, por ejemplo, es la media, 80 a 100 euros. Pues la electricidad ha subido y seguirá subiendo. Pero vamos a hablar ahora en euros, no en kilovatios, para que la gente lo entienda. Con una inversión de 10.000 euros, te quedas más de 40 años para no pagar más electricidad. Sí, pero tienes que tener el dinero para invertirlo, los 10.000 euros. Es normal, si tú quieres trasladarte... Pero la gente piensa, mira, pero ¿por qué voy a pagar yo 10.000 euros si puedo pagar la factura 80 al mes? Es más fácil pagar 80 al mes que 10.000. Ese es el problema del canario, Ya. que se endeuda sin pensar en los intereses. Ya. Y aquí el problema es ese, que la electricidad sube mañana, sube el año que viene, sube el otro. ¿Pero dónde están las administraciones, Juan? Lo que tú pagabas de 100 euros pasas a pagar 250 dentro de 10 años. Ya, pero ¿y las administraciones para potenciar todas estas nuevas energías, dónde están? Bueno, yo pienso que se le debe hacer una publicidad objetiva. O sea, que en lugar de ponerla en el boletín y que la tenga la gente que ver, que las eléctricas tienen todos los datos de los consumidores y empiezan a favorecer a la gente menos pudiente, a las familias numerosas. A todo eso puedes empezar a favorecerlos ya porque tienen unas condiciones especiales y no las están aprovechando. Concretamente se empezó en ADEGE con una empresa que yo trabajo con ellos, le hago prácticamente todas las plantas, que se llama ADEGE Verde, pues empezó en ADEGE. Y el ayuntamiento ha cogido las instalaciones municipales, ha puesto paneles y le regala un bono a aquellas personas que tienen menos posibilidades económicas y pasan por la oficina y tienen contratado tantos kilovatios que le da el ayuntamiento. Y ya eso se llama un suministro colectivo.
y es al que se acogen estas subvenciones del 80%, que creo que no van a volver porque vinieron con bastante dinero y se van a devolver 300 millones. ¿Se van a devolver 300 millones? Sí, por falta de proyectos, por poco tiempo para la ejecución, que no hay suficientes empresas capacitadas para desarrollar el trabajo en tan corto tiempo. De hecho, tú sabes que yo me desplacé a Fuerteventura para sacar unas plantas ahí, porque no había forma que allá la sacara nadie. Porque después tienes otro problema, ya lo hemos comentado, no hay trabajadores. Es que ese es un problema bastante grave. Aparte que los trabajadores que lleva los hace trabajar más horas, llega un momento que en el verano, en los momentos que no puedes trabajar más por razones de seguridad, que puede darle un infarto a un individuo o algo por una subida de temperatura, y tienes que andar con mucho cuidado, tenerlo hidratado, tener mucho cuidado, y el rendimiento no es el mismo. Ya. Y claro, sacan una subvención donde te cae para la ejecución el pleno verano. Y encima tienes poco personal. Ya. O sea que tengan en cuenta que los paneles se montan en la azotea. Uh-huh. Y Fuerteventura, yo diría que alguien que me diga ahora que cuál es el lugar del planeta más cerca del Sol, y yo le diría que Fuerteventura. No, Porque el Sol es abrasivo total. Ya. Entonces, estamos hablando 10.000 euros, una planta para una casa. ¿Cuántos vatios supone 10.000 euros? Pues más que lo que tienen contratado, porque normalmente tienen contratado 5,5 y como mínimo nosotros le vamos a poner 6. 6 kilovatios. 6 kilovatios o 8. 8. Si tienen una perspectiva. ¿Cuántas placas son aproximadamente? 14 placas de las que tenemos nosotros ahora, que es una placa de muy buena calidad y que da prácticamente 500 vatios. Uh-huh. O sea, 14 placas. Entonces son 7 kilovatios en placa. Hay que tener espacio para que te entre las placas, ¿no? Pues son más o menos, no llega a 30 metros cuadrados. 30 metros cuadrados, Sí. que se pueden poner en... Se pueden poner esas placas, sí. Y además, la ventaja que tienes con todo eso es que ahora las baterías han caído de Vale, precio. ahí vamos. ¿Y por la noche? Esa es la pregunta. No, ahora mismo se estaba haciendo un volcado a la red, que se llama una instalación con excedente, pero las eléctricas cada vez son más abusadoras. Y resulta que la electricidad está subiendo y ellos te van bajando Sí, señor. la compra del kilovatio que tú les envías. Cuéntamelo a mí que lo sé. Cuéntamelo a mí. Entonces resulta que se empezó dando 10 céntimos y ya hay distribuidoras, o sea, comercializadoras que te ofrecen 4 céntimos por lo que tú viertes y te cobran 14 por lo que tú compras. O sea que tú le tienes que verter 4 kilovatios para que te den 1. Tú date cuenta que yo aquí en la radio, en estos momentos, estoy generando el doble de electricidad de la que necesito. Y claro, todo lo que me sobra lo estoy metiendo en la red. Sí. Y me lo están pagando a... Bueno, pues tú eres un privilegiado porque eres de los que contrató antes. Sí, Porque los que contratan ahora le ofrecen hasta 4 kilovatios, hasta 4 céntimos. ya. Entonces nosotros les recomendamos que ya las baterías han bajado más de un 50%. ¿Los 10.000 euros son con batería o sin batería? No, en los 10.000 euros le entra una batería de apoyo, no es una batería para el 100%. Ya. Habría que poner una batería extra, que eso son pues, prácticamente 1.200 euros más. ¿Cómo son las baterías ya? Las baterías ahora las que estamos instalando son de litio ferrofosfato, que son baterías que tienen una vida bastante amplia, que tienen un comportamiento que no se incendian nunca. Es esta que ves que BYD mete un taladro a una batería de cobalto y arde, ¿no? Y mete un taladro sobre la batería de ferrofosfato y no ocurre nada. ¿Cuántos kilovatios tiene 2 baterías? Cada batería tiene 5 kilovatios, la que tenemos ahora. 5 con 1, 5. Depende de la O sea, 2, estamos hablando 10 kilovatios. 10 kilovatios. Es que en toda la noche el consumo que hace a lo mejor, pues lo que vas a hacer en la cena, el consumo por la noche es mucho más bajo. No, el consumo por la noche, la nevera que está Por eso digo, encendida. nosotros ya en esa instalación te ponemos una batería de 5 kilovatios. Si tú tienes la costumbre o la necesidad de cocinar por la noche y demás, pues te gastas 1.200 euros más y pones otra. Ya. Y claro, ¿y si hay 2 días nublado? El nublado ya para los paneles de alta sensibilidad no existe. No. Porque producen menos, pero como siempre te va a sobrar producción, no tienes problema, porque a pesar de que tú pongas baterías y demás, el excedente siempre se contrata con la compañía comercializadora, porque te va a sobrar y tú al bolsillo no te vas a hallar esos kilovatios. No los quieres para nada, no tienes donde almacenarlos, no los puedes consumir. Cuando el sistema
alimenta la casa, carga las baterías y sobra energía, te lo manda para la red. Y por poco que te lo paguen, siempre tienes ahí una reserva, que si tienes un día nublado, pues a lo mejor tienes 50 o 100 kilovatios acumulados que vas a tirar de ellos y no te van a costar nada. Uh-huh. ¿Y si tienes coche eléctrico? Se calcula los kilómetros que tú haces y se le añaden los paneles que sean necesarios para el sistema. Es sencillo. ¿Cuántos paneles más necesitas? Pues yo tengo un amigo que tiene un coche eléctrico. Digo un amigo porque es un excelente amigo después de hacerlo cliente. Pues resultó ser una persona muy agradable y además me ha recomendado clientes a cada momento. Y tiene un coche que consume bastante, que es un Yaeco, ¿no? Y lo está cargando, tiene 18 paneles. 18 paneles. Sí, y los tiene totalmente planos porque le quitaba una vista al vecino y entonces pues no quería... No quería... Y se los pusimos planos total. Yo le dije, mira, te va a caer la producción y demás, pero resulta que eran 14 y le pusimos 18 para compensar y se ha quedado con más potencia que la que tenía. Uh-huh. Y tiene 8 kilovatios, carga su coche, tiene aire acondicionado, tiene una casa que es una casa ya un poquito grande y le está sobrando, ahora le están sobrando kilovatios. Uh-huh. A mí, claro, quien tenga la posibilidad de tener el dinero para arrancar el proyecto es interesante, pero quien no lo tenga lo tiene complicado. Ya, porque el tema de las subvenciones no funciona adecuadamente. Hay créditos a bajo interés, que hay varios bancos que lo ofrecen. ¿Ustedes dan crédito? Nosotros no somos una entidad bancaria, pero lo tramitamos con el banco que lo ha ofrecido. Uh-huh. O sea, aquí cada uno a lo suyo. Ellos no montan paneles, que algunos empezaron a venderlos para meterse en el negocio, porque el banco hoy es terrible. Uh-huh. Como ve un negocio se mete, pero salió huyendo porque vio que había que tener un servicio, una mano de obra y no. ¿Cuánto duran los paneles, Juan? Bueno, el fabricante te pone 35 años aproximadamente, pero yo he retirado unos de la playa de Masca, de un amigo que tiene una casa ahí, que llevaban 53 años colocados. Y ya producían menos, mucho menos, pero estaban produciendo. Y como él iba los fines de semana, pues tenía suficiente. Ya cuando su hija, que va de allí más días y demás, pues dijo, voy a cambiar la instalación y poner una más moderna. Pero la estaba funcionando durante 53 años. Uh-huh. Después, Juan, otra de las cuestiones, ya lo hemos recomendado varias veces, no se vayan a las grandes superficies y compren allí los paneles que están, el otro día los vi a paneles grandes a 80 euros, cada placa de... Sí, pero el panel está muy barato. Sí, que no se vayan a lo loco a comprar allí los paneles, porque después montar todo esto es muy complicado. Los paneles es una parte de la instalación nada más, pero necesita otro tipo de instalaciones. Mira, yo estoy mandando unos paneles hoy para Nigeria, de 500 vatios, un contenedor que se está cargando para Nigeria, que es una doble manipulación, porque ha venido a Tenerife, se ha pagado los impuestos de entrada, y ahora hay que sacarlos, y aquí en Tenerife, olvídate, no es como otro puerto que tú tramitas la devolución del impuesto. Aquí lo perdiste, ¿no? Pues así todo, los paneles de 500 vatios están saliendo a 65 euros el panel. Y ese modelo ha quedado un poquito obsoleto, pero ha quedado no obsoleto por su potencia, sino porque la construcción es más robusta, cuesta más de fabricarlo, y el fabricante ya no te lo hace porque en lugar de 3 centímetros de marco de aluminio, tiene 5. Uh-huh. Es muy resistente. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no se fabrica ese panel, pero ya me los quito del medio porque en las grandes instalaciones no puedo estar poniendo diferentes paneles. Uh-huh. Entonces, como queda un stock muy pequeño. Sí, pero quiero decir, Juan, que no vayan a las grandes superficies. Deme 14 paneles ahí. Yo a la gente le digo que vaya donde quiera. No, pues yo no. Lo que pasa es que yo no, porque se van a liar. Después esto montar es complicadísimo. Basta con que tú ahora recomiendes que no vaya a la gran superficie para que el individuo vaya. Ah, bueno, pues que vaya, sí, que vaya. Y después tienes que ir tú a arreglarle yo te cuento un caso que nos ocurrió en Guía de Isora. Hicimos una instalación para compensar un riego que le faltaba energía. Entonces Endesa le pedía un refuerzo enorme y yo, que llevo en la zona el servicio de Endesa, le recomendé, porque había el hombre para agricultura y demás, pues no estaba tan abollante de dinero. Y le dije, mira, lo vas a resolver con 8.000 euros. Porque en aquella época yo tenía la oferta de 1 euro el vatio y le montamos 8 kilovatios en su azotea. Unidos a lo que te está suministrando Endesa, vas a poder regar la finca sin problema. Pues lo montamos y efectivamente, de hecho,
el presupuesto de Endesa llegaba casi a 30.000 euros y no lo realizó porque yo sé que le paga el refuerzo, hacemos el refuerzo y después se conectan 2 o 3 construcciones más y él, que la red no es de él porque lo ha pagado, pero como no puede prohibir que se conecte nadie, termina por estar con el mismo problema otra vez. Pues le iba muy bien, le vende la finca a un alemán, viene el alemán al Leroy y compra como 45 o 50 paneles más, porque tenía dos casas y 2 viviendas que quería alimentar. Leroy, en ese momento teníamos un contrato con ellos para hacer ese tipo de instalaciones grandes, las que superaban X paneles, porque llevan proyectos y llevan más legalización, y se lo hacíamos. Pero llega una estructura que nosotros la estábamos suministrando, veces le suministramos nuestros paneles, pero en este caso ellos le vendieron los paneles que traían de oferta, más unas estructuras chinas que la estructura del aluminio le daba así, era como un papel de fumar, se doblaba. Y mi hijo le mandó un correo a la ingeniería de ellos diciéndole que no estábamos de acuerdo en montar aquella estructura porque había viento rayado en la zona y tal. Pues el ingeniero, la respuesta que dio es que ese material estaba homologado y tenía certificado CE, y lo montamos. No pasaron 6 meses, vino un vientito de los que... Y se llevó los paneles. Revolvió todos los paneles y rompió algunos. Bueno, pues nos llama el alemán y diciendo, ¿usted ve que aquellos no se movieron? Entonces le dijimos, sí, pero aquellos los montamos nosotros con material aluminio que tenemos de Alemania. El otro que me están fabricando ya aquí en Canarias, porque hay una IEN, que es un impuesto que le ponen para protección de la industria canaria. Y entonces hay que comprar aquí, pero me une una buena relación con Cortizo y nos ha hecho un precio para un aluminio que inclusive viene con 10 micras más que el que viene de fuera, porque esto es una zona húmeda y con bastante salinidad. Y entonces, últimamente lo estamos poniendo aquí. Pero en ese caso fue del alemán. Bueno, pues, Karanin se llama la empresa, la hace la marca. Y el individuo después, bueno, en ese momento nosotros dejamos de trabajar para Leroy. Le digo, mira, nosotros no te vamos a atender más porque... Bueno, pero que quiero decir que montar unos paneles fotovoltaicos no es sencillo. Bueno, no es nada difícil, pero hay que tener un conocimiento de lo que es el viento, la fuerza del viento, el ángulo de ataque del viento, la inclinación del panel, porque no deja de ser un ala de avión. Tú cuando vas en el coche sacas la mano fuera y ves la resistencia que hace al aire, pues imagínate que a lo mejor vas a 80, pues un viento de 80 kilómetros por hora hace el mismo efecto. Si tú no tienes el panel bien anclado, un contrapeso y un aluminio, una estructura en aluminio o en hierro, que normalmente se hace de aluminio para no tener que estar pintando y que no se te oxide, lo suficientemente resistente, has tirado dinero. Porque a la vuelta, si no es ahora, dentro de 2 años... Pero claro, Juan, y los paneles ya no solo son los paneles, después hay más equipos alrededor de los paneles. Sí, la electrónica, pero esa si está a cubierto no se daña. Ya. Lo que sí se daña es los paneles. Y además crean un precedente como pasó en La Palma. Y después hay que hacer un instalador que teníamos allí, por no llevar la estructura nuestra, se inventó en la suya. Y los paneles terminaron en la calle. Sí, pero quiero decir que después hay que hacer un proyecto, un pequeño proyecto. Sí, todas las instalaciones llevan un certificado. Si es de menos de 10 kilovatios no hay que hacer proyecto, pero hay que hacer una memoria resumida. Y si es de más de 10 kilovatios hay que hacer un proyecto industrial, que no es caro, porque nosotros lo hemos adaptado al mínimo para que la gente que quiera poner más de 10 kilovatios lo pueda hacer, como tenemos instalaciones de 60 kilovatios, de 300 kilovatios tenemos también. Ahora, tenemos gasolineras que tienen 200 kilovatios. ¿Hay problemas? ¿Se estropean? No, normalmente los paneles vienen testados de fábrica. Si es una buena marca, no se te estropea ningún panel ni tienes problemas. Si no hay sombras que le den al panel, que tenga mucha arboleda, le dé una sombra, que si le da una sombra se genera un punto caliente en el panel y se puede quemar la parte esa del panel porque genera una resistencia. Al conectarlos en serie viene la electricidad de todos los paneles. Si uno le da una sombra es una resistencia Después si quieres seguir teniendo la conexión de la empresa suministradora de electricidad y los paneles, hay que hacer unos contratos especiales. No, el contrato es bajar la potencia porque teniendo un sistema, aunque tengas un problema se puede hacer un contrato con Endesa que se puede bajar la potencia y poner un masímetro. ¿Qué es un masímetro? Un masímetro es un control de potencia. Cuando tú superas el masímetro,
te van a cobrar el kilovatio más caro porque es una penalización por pasarte de lo que tienes contratado. Pero si la instalación es de fiar, no tienes problema para poner el masímetro, porque si tú tienes una avería 2 días, vas a consumir a lo mejor 20 kilovatios más, y esos 20 kilovatios te van a costar el doble, o a lo mejor te suponen 2 euros más esos 2 días. Bueno, ¿tú recomiendas La instalación que se haga con un diseño adecuado? Ya. Que se monten las instalaciones con los contrapesos y anclajes que lleva. Que todo el material sea de aluminio y tornillería de acero inoxidable. Porque el propio panel, cuando tú lo anclas, si tienes debajo una estructura que se oxida, el óxido lo va a transmitir también por electrólisis, va a haber un efecto. Diferentes materiales tienen diferentes resistencias y diferentes comportamientos. Y entonces eso se va a fundir. Tú no has tocado una pieza de aluminio o algo que se te ha fundido con otra que tienes al lado, o con un hormigón que tiene una resistencia, pues ahí se sulfata el aluminio y se queda como un bizcocho, ¿no? Entonces hay que procurar que eso no ocurra. Una instalación no es poner los paneles en la azotea. Lleva unas técnicas que hay que hacerlas adecuadamente. Bueno, y para eso no todo el mundo sabe hacer esto. Hombre, los que no están especializados en eso, pues ignoran muchas cosas. A pesar de que sea un buen instalador eléctrico, como nos ocurre a nosotros que tenemos gente que son clientes o amigos, pues mira, me voy a montar unos paneles y tal. Después resulta que cuando nos damos cuenta que un día nos va a enseñar lo que montaron, y mira, tienes este defecto, tienes aquel, tienes el otro. Y lo principalmente que hay que montar en los paneles es una buena toma de tierra, porque el panel está en la azotea. En caso de una descarga atmosférica, sobre todo si estamos en las medianías o ya hacia arriba, te puede caer un rayo en la azotea que te puede dañar todo. Entonces, si tú lo tienes a tierra, pues nunca tienes un problema. Ahora, hay que montarlo como es debido. Y para eso está J. Cabrera. No, por ejemplo. No, por ejemplo, no. Garantizado. J. Cabrera, que bueno, no le vamos a dar el teléfono, van a la página web, J. Cabrera, que es la empresa más importante de Canarias. Bueno, pues si tú lo dices, yo me apunto. Sí, la empresa de fotovoltaica. Lo que sí vamos a decir que somos de las empresas más certificadas en el gremio. Tenemos una ISO 9000, una ISO 14000 y una ISO 18000. Y esos son, pues, calidad en el trabajo, respeto medioambiental y seguridad en el trabajo. O sea que cumplimos con todas esas normas y no procuramos que no nos quede ni una basurita cuando vamos a montar por ahí. Separamos lo que es el aluminio del cartón. A cada momento Yo todos los clientes que han salido a través de la radio, que son muchísimos, pero muchísimos clientes que tiene, bueno, me acuerdo ahora de Jerónimo, que es compañero de esta casa, Jerónimo, que es de Tacoronte, está encantado con la fotovoltaica. Nosotros todas las instalaciones que hacemos procuramos que funcione adecuadamente. Tuvimos un problema con una señora que le calculamos esto y resulta que en invierno nos llamó y dice, mira, es que el recibo de la luz me viene un poco alto y tal. Vamos a casa de la señora, se había comprado 2 radiadores de aceite. Para calentar la casa. Para calentar la casa por la noche, además. Ya. Que no tenía baterías en ese entonces ella instalada. Ya. Pues la ampliamos, le hemos cambiado el radiador por un acumulador de calor. Como el que tenemos nosotros aquí. No, eso también es importante porque esto trabaja de día. Porque el aire acondicionado con bomba de calor trabaja de día. Pero tenemos lo que se llama acumulador estático, que la gente lo ignora y lleva muchos años diseñado eso y es lo mejor que hay para Canarias para calefacción. Son unos ladrillos refractarios que han metido en un acumulador que por fuera es como un aparatito a la pared del tamaño que te digo yo, de 1,10 m, 1,20 m, es estrechito y por el día cuando tú tienes energía eléctrica suficiente o el sol te está produciendo, se carga de energía. Y por la noche, en 24 horas va descargando lentamente el calor. Entonces, ese sí es muy compatible con los paneles. ¿Eso también lo tienen ustedes? Sí, claro. Todo lo que es el ahorro energético, agua caliente, todo lo que vinculamos con la energía que vamos a montar natural, si tú no pones los elementos para ahorrar, no vas a ahorrar. Ya. O sea, nosotros cuando llegamos, hemos montado en Santa Cruz recientemente una instalación de 18 paneles. Y al hombre le sobra energía, una instalación trifásica porque iba a poner un ascensor, no lo ha puesto, creo que no lo ponga ya, porque cada vez le valen más caro. Pero tiene energía para el coche eléctrico, para lo que quiera. Pues
tenía una placa para agua caliente. Yo le dije, mira, esto vete bajándolo porque esto resulta que no te va a funcionar después cuando yo le ponga la sombra de los paneles encima. Y aparte, el mismo depósito que tienes para esto abajo, lo enchufa. Y no lo enchufa los paneles. Digo, que cuando tú lo enchufas en cualquier enchufe de tu casa, está vinculado con los paneles. Don Juan Cabrera, querido amigo, se nos acabó el tiempo. Fotovoltaica, paneles solares, que los deberíamos tener todos, deberían ser obligatorios en Canarias. Yo creo que en las construcciones por lo menos ya hay que dejar preparada la instalación. Sí. Pero fíjate, hay edificios que no tienen azotea suficiente porque son muy altos y ahora tenemos un fabricante que nos hace... A las fachadas. Para montarlos en fachada. Uh-huh. Y queda precioso, queda una fachada de cristal, encima te conserva más la pintura y todo. Don Juan Cabrera, gracias por venir. Gracias a ustedes por... El remate con Miguel Ángel González Suárez.